Bueno, buenos días nuevamente con todos ustedes. Para mí es un gusto estar hoy día compartiendo aprendizajes, experiencias. Mi nombre es Lisbeth Intayo, ¿sí? De profesión soy psicóloga. Y bueno, de alguna otra manera, si hablamos de especialidades, la verdad es que me licencié como psicóloga, pero en el camino, en el interín de las experiencias, fui ingresando un poco más a este rubro de la prevención o la seguridad, ¿no? Entonces, actualmente pues nos enfocamos o nos dicen como psicólogos ocupacionales o laborales, ¿no? Pero básicamente estoy enfocada a ello. ¿Sí? Bueno, entonces, creando una cultura de seguridad a través de la gestión SBC, ¿no? ¿Qué es la gestión comportamental? Bueno, SBC es seguridad basada en el comportamiento. En algún momento van a ver en las láminas SBC, que significa seguridad basada en el comportamiento. Ya voy a avanzar aquí mejor de frente, a ver. Bueno, un poco del trabajo, las experiencias, ¿no? Yo soy egresada de la Universidad Federico Villarreal, ya tengo más o menos entre 7 y 8 años aproximadamente en este rubro, porque al inicio inicié como más con el área educativa, social, ¿no? Por eso también tuve un diplomado de psicopedagogía. Y bueno, de ahí básicamente hace poco estoy terminando una maestría que ya, bueno, la culminé aquí en Centro y estoy enfocándome a poder sustentar muy pronto mi investigación, ¿sí? Y bueno, también he compartido algunas experiencias en algunos rubros de minería, petróleo, ¿no? Pero básicamente minería, construcción, ¿sí? Y bueno, ¿qué más, no? Bueno, en resumen, todo eso, ¿no? No hay más que hablar. Ahora nos vamos al tema de la agenda. Bueno, vamos un poco a explicar cómo es el contexto y la evolución de la cultura de seguridad, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura de seguridad? Y por qué de alguna otra manera la seguridad cada vez es tan primordial, ¿no? Porque nosotros en prevención vemos a la seguridad como un valor, ¿no? No como algo que prima más que otros procesos. Simplemente es un valor que está internalizado en todos los miembros de una organización para poder realmente enfocarnos en acciones a través de los comportamientos, hacer cosas, en este caso actos seguros. Entonces, vamos a explicar un poquito esto, voy a agrandar la PPT. Bueno, entonces como ya sabemos, una de las causalidades por qué estamos enfocados a nivel de comportamiento a trabajar en seguridad, porque dentro de este contexto, pues, se ha visto muchos accidentes en el transcurso de todo, bueno, si hablamos de muchas generaciones, desde que de repente en las industrias, sobre todo en la minería, por ejemplo, ¿no? Que viene años aquí siendo una matriz importante para nuestra economía. Entonces, se ha tenido tantos accidentes que de alguna otra manera era necesario poder ir controlando eso. Y como acá vemos, ¿no? Siempre decía, pero ¿cuáles son las causas de los accidentes? Y muchas veces, eh, veíamos tres aspectos importantes. Primero, que obviamente es el aspecto personal, ¿sí? Luego, el aspecto de repente de otros, o que me refiere a que obviamente me puede generar un accidente, si supongamos que yo estoy en una avenida o en una esquina de un paradero y puede venir un bus o algo, y como ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, si me podría atropellar si es que el conductor está ebrio, etcétera, ¿no? O por las condiciones mismas, en este caso, en este caso del carrito, ¿no? Por ejemplo, que no haya tenido una inspección, etcétera, ¿no? Que de repente las llantas estén en mal estado. Bueno, de alguna otra manera son condiciones que podrían generarnos un accidente. Pero nosotros sabemos, ¿sí? Que la mayor causa de accidentes es por aspectos básicamente personales. Es el factor humano, lo que de otra manera genera incluso las condiciones inseguras para que estos comportamientos se puedan ir materializando, estos comportamientos riesgosos en un accidente o un incidente. Es que obviamente igual es un evento no deseado, un incidente como el accidente, la diferencia es que en el incidente es un evento no deseado en la cual no hay daños, mayores daños a la persona, ¿no? En cambio en el accidente posiblemente pues es un daño mayor, ¿no? O genere lesiones sobre todo. Y bueno, entonces básicamente el hecho de que estudiamos la seguridad y por qué es importante el factor humano, el comportamiento, es porque obviamente, como acá dice la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mayor causa de accidentes? Son las personas. Si nos detenemos un momento en esta figura, ¿qué es lo que estamos observando, no? Observamos a la persona, en este caso, distraída, ¿cierto? Está cruzando obviamente la pista,
pero está sus ojos mirando, en este caso, su celular, ¿no? Entonces no está atento a todo su entorno. Y posiblemente quizás pueda, porque de repente el semáforo está en rojo, pero eso no garantiza definitivamente de que la persona pueda tener un comportamiento seguro. ¿Qué nos podría garantizar? Que la persona, obviamente su atención no esté en el celular, que tenga los ojos en la tarea o en la acción misma que está realizando, que en esta acción, ¿qué cosa es? Cruzar la pista. ¿Ok? Entonces ahí nos podríamos decir que si la persona está cruzando la pista de manera concentrada o atento a lo que está realizando, entonces está teniendo un comportamiento seguro, ¿no? Y ahorita actualmente en esta pequeña figura está teniendo un comportamiento inseguro, ¿cierto? Que quizás no le pueda pasar nada, pero sin embargo este comportamiento que está teniendo ya es una situación que la persona lo expone necesariamente, ¿no?, al peligro y obviamente al riesgo mayor que pueda ser pues un atropello, pongamos, ¿no?, dependiendo del entorno en el cual ella está ahorita. Entonces, basándonos en eso, también entendemos que por normativa legal, que ya es la ley, la 29783, que rige para todas las organizaciones, para todas las empresas, cada vez se ha recobrado una mayor importancia de esto, ¿no? Entonces, la persona no solamente, o el trabajador no solamente es aquella persona que ingresa a un trabajo para cumplir las normas, los procedimientos, ¿no? Sino es que hay aspectos mucho más relevantes también, que solamente el cumplimiento de cosas, ¿no? Entonces, ese aspecto relevante es justo explorar más el interior de la persona, ¿cierto? Esas actitudes, esas creencias, esos valores, y todo ello obviamente conlleva finalmente a tomar decisiones. Entonces, la 29783, obviamente ha habido muchas modificatorias, actualmente ha habido como dos en estos últimos años. Entonces, básicamente, ¿qué ha generado? Que hay una mayor preocupación, en este caso, por el colaborador o el trabajador de manera legal. Entonces, definitivamente la ley 29783, ¿qué nos dice? ¿No? Proteger la vida y la salud y bienestar del trabajador. Entonces, las empresas, ¿cómo generan este cumplimiento de esta normativa? ¿De qué manera protegemos la vida y la salud y bienestar del trabajador? ¿Es suficiente con implementar un sistema de gestión integrado para que la persona no se accidente? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué otros aspectos o factores nos están viendo? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en la empresa. Y eso es algo muy importante porque ahí básicamente ya nos está entrando a mejorar este entendimiento de que la cultura está relacionada básicamente al comportamiento, ¿cierto? Al comportamiento de todos los miembros de esta organización, ¿no? Entonces, promovemos la cultura de prevención. ¿Qué más? Fomentar la cultura de prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice. ¿Qué va a interiorizar? Aspectos de comportamiento seguro, básicamente. Pero esa interiorización es todo un proceso, porque obviamente no es simplemente de que yo le puedo dar un procedimiento, le doy una buena inducción para ingresar al trabajo, pero después eso me asegura que la persona pueda cumplir todos sus lineamientos. Es cierto que hay un proceso de selección de personal y muchos procesos más que se dan cuando una persona ingresa. Pero sin embargo, muchas veces eso no es suficiente porque hay carencias, ¿no? Hay incluso dificultades o deficiencias también en algunos procesos. Y obviamente buscamos que a través de este desarrollo de cultura de seguridad se puedan evidenciar todas las cosas que nos aporten para que esta persona pueda tener una mejor interiorización de estos conceptos, ¿no? De estos aspectos de la seguridad comportamental. Y bueno, aquí la ley lo está mencionando bien claro. Y algo muy interesante que me pareció muy importante y siempre lo resalto a mis trabajadores es el aspecto de mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperativa de los trabajadores, ¿no? Entonces, qué importante realmente es la autoestima en ellos. Qué importante es que exista un buen liderazgo en la organización. Muchas veces en el rubro minero siempre ha sido un rubro bastante áspero, por decirlo así, ¿no? Desde sus inicios, en el aspecto del trato hacia las personas, ¿no? Entonces, venimos de proyectos tras proyectos con culturas diferentes de seguridad. Aquí el estándar era diferente, acá el estándar de seguridad es muy diferente, y a veces nos chocamos con todos esos cambios, ¿no? Sin embargo, muchas veces se genera este daño a la autoestima de las personas, ¿no? De todo nivel. Justamente porque obviamente aquí se tiene muchos paradigmas, ¿no? Etcétera. Y obviamente, pues, por ejemplo, en el rubro minero, ¿no? Es que la gente allá, pues, es más, por decirlo así, ¿no? Son más fuertes, ellos pueden aguantar todo, etcétera, ¿no? Y para mí paradigmas porque definitivamente somos seres humanos que también tenemos sentimientos,
y que obviamente también podemos experimentar muchos estados emocionales en el transcurso de nuestro trabajo, y que no es tan fácil solamente decir, tú ingresas a tu trabajo, los problemas, lo dejamos, obviamente al ingresar a la mina, ¿cierto? Y luego continúas con tu trabajo, ¿no? Que a veces también lo he escuchado muchas veces en algunas minas que he podido también trabajar o ir, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Y definitivamente aquí nos involucra esta normativa a obedecerla, ¿no? A poder nosotros tener en claro que obviamente esta necesidad cada vez es más fuerte. Ustedes saben que hoy en día las habilidades blandas, por ejemplo, ¿cierto? Son una de las competencias más requeridas en muchas organizaciones, sobre todo en las organizaciones de excelencia, ¿ok? Y creo que nosotros como profesionales estamos apuntando a eso. Y obviamente, pues cada vez, como les comento, ¿no? Se hace mucho más exigente esta ley. Entonces, sabiendo que este dato que nos dice aquí, ¿no? En el Perú es uno de los primeros países que ocupa los primeros lugares en accidentes. Y es cierto, definitivamente tenemos una cultura de seguridad que a veces le decimos reactiva. ¿No? Reactiva porque queremos hacer las cosas cuando alguien está detrás de nosotros, cuando alguien nos impone una multa, como ahora lo que estamos pasando en esta situación de la pandemia, ¿cierto? Muchas veces es que no está por ahí el serenazgo o el carrito de la policía, de repente podemos seguir estando ahí afuera o en la puerta, ¿no? Como muchas personas se les ve, ¿no? Pero basta con que aparezca el carrito y se le genere toda la multa, se los llevan, ¿no? Entonces ahí quizás reaccionamos. Entonces es por eso que es más reactiva, ¿no? Entonces, como que cuando hay castigo, reaccionamos. Pero de esa manera no estoy interiorizando un comportamiento seguro, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros en algún momento en nuestra historia de vida nos han castigado por muchas cosas? ¿Cierto? Pero cuando nos castigan, por ejemplo, por, no sé, imagino de repente hacer una pataleta. Sí, es cierto, nos pueden castigar, incluso antes era un poco más estricto, pues, ¿no? Hasta físicamente, ¿no? Podían dar un correazo, qué sé yo. Pero eso no involucra, obviamente, que el comportamiento esté afianzado. O sea, yo voy a seguir comportándome así, quizás por temor lo dejaré un momento, pero luego voy a continuar, cuando nadie me ve o cuando nadie está pendiente de eso. ¿Se dan cuenta? Entonces no va por ahí el aspecto del cambio conductual, ¿no? No es eh, ser castigadores, ser exagerados en el castigo, ¿no? Sino tiene muchas diversidades, muchas formas de ir interiorizando el comportamiento seguro, ¿ok? Y bueno, la necesidad, como les vuelvo a repetir, ¿no? Realmente, como acá nos dice, por cada 100 personas que trabajan, obviamente lo que hablamos de los registros formales, 19 mueren en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, es una realidad que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos por mejorar el sistema de gestión, de alguna otra manera ha ido de alguna otra manera mejorándose, pero aún así, ¿no? Requiere mucho del apoyo, ¿no? De muchos procesos a implementar, y una de ellas es la seguridad basada en el comportamiento. Bueno, obviamente hay infracciones, como ya sabemos aquí, ¿no? Entonces, el incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgo para la salud, obviamente, genera muchas infracciones graves. Entonces, de alguna otra manera, las empresas se han preocupado más por desarrollar este aspecto del tema comportamental. A veces, no, si no me jalan las orejas, no voy haciendo, no hago tal cosa. Entonces, de alguna otra manera, está impulsado en buena hora para que las empresas y las organizaciones puedan realmente buscar nuevas maneras de este proceso de implementación de SBC o seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Justo me recordaba una anécdota que una compañera me dijo, ¿no? En un momento hicieron una auditoría, en este caso, por ejemplo, la Zonafil, y bueno, en un momento les comentaba, ¿no? Decía, pero si su sistema de gestión integrado está ok, correcto, cumplen con todos los procedimientos, y bueno, ustedes saben cuando uno pasa una auditoría, pues, ¿no? Uno tiene que pulirse lo más que pueda, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, y por ahí que la pregunta decía, ¿no? Pero sin embargo, ¿por qué siguen teniendo accidentes, no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, es ahí pues, donde uno tiene que también tener una respuesta bastante concisa, fundamentada, ¿no? Y en este caso la respuesta era de que, si bien es cierto, hay un sistema de gestión integrado, pero estamos implementando, ¿no? Un proceso de mejora continua a través del comportamiento. Y este proceso toma un tiempo porque es desarrollar cultura de seguridad. Entonces no va a ser nada fácil, pero sin embargo estamos haciendo esto, aquello, y empezamos con evaluaciones, y estamos empezando con algunos tipos de actividades, etcétera. Entonces, eso fue un buen sustento para que se pueda entender de repente algunas falencias en esta auditoría que de repente se generaba por parte del auditor, ¿no? Entonces, como les decía, el comportamiento es todo un proceso para ir mejorando, no es de la noche a la mañana, definitivamente uno no cambia en un par de días, ¿no?
todo, la gama de hábitos que tú tienes, definitivamente que no. Pero eso se va a ir entendiendo, obviamente, con todo ese proceso que involucra el SBC, ¿no? Y bueno, igual, si se genera un accidente, produce la muerte del trabajador o daño, ahí están, ¿no? Por ejemplo, McDonald's es un caso, ¿no? Que todos hemos podido apreciar en base a esta situación, pues, de accidente que pasó, ¿no? Entonces, fue multado con 850 OITs, ¿no? Imagínense, que obviamente igual eso no garantiza porque realmente se haya perdido a personas, ¿no? O sea, definitivamente perder a las personas con los compañeros que trabajamos, ¿no? Que realmente es mucho más doloroso. Y de verdad, porque en mi primera experiencia que estuve en Cerro de Pasco hace muchos años, en el 2011, recuerdo que me contrataron para hacer capacitaciones y talleres. En algún momento no tenía todavía una visión de lo que iba a hacer, porque yo venía de un rubro, como les comenté al inicio, del tema educativo, de adultos, de niños. Entonces, bueno, por experiencia y experimentar nuevas cosas, entonces me iba a capacitar, pero hasta ahí no entendía eh, cuál era lo fundamental de mi rol en ese instante. Solo me dedicaba a las capacitaciones, los talleres de autoestima, etcétera. Bueno, hasta que un momento pasó un accidente mortal, y en la cual pues era un colaborador bastante joven, ¿no? Y definitivamente yo me ponía a pensar, ¿no? Bueno, todos han pasado por estas capacitaciones, que en un momento lo hice, aunque sea uno. Y busco pues, ¿no? Su trabajo de este compañero, porque me acuerdo que ahí me encantaba hacer actividades con pintura, témperas, o sea, hacía muchas didácticas, ¿no? Que había aprendido en este diplomado de psicopedagogía, para poder hacer que las personas afloren más cosas de ellos, ¿no? Y no solamente limitarme a explicarle un argumento. Y ahí vi pues este trabajito de señor, ¿no? Que me acuerdo que les había preguntado, ¿no? ¿Cuál es el tesoro más preciado en sus vidas, ¿no? Y como la mayoría coloca, ¿no? Mi familia, mis hijos, Juanito, Luis, etcétera. Y de verdad que me movió y me hizo ruido tanto a mí que en un momento dije, wow, ¿no? Entonces, esta persona estuvo acá en un momento, estuvo con vida, estuvo participando en este taller, en un momento escribió y dijo con las témperas que su familia era lo más importante, y ahora ya no está, apenas tiene 28 años. Entonces, realmente pude entender, ¿no? La gran importancia que es el trabajo, en este caso, del comportamiento seguro, de la psicología de la seguridad, ¿no? Porque puede aportar bastante a este sistema de gestión integrado para que realmente no suceda estos casos como ahora, ¿no? Como el McDonald's que les comentaba. ¿Por qué? Porque si es cierto, cuando pasa algo, todos somos expertos, y eso siempre nos dicen, ¿no? Pasa un accidente y todo el mundo conoce todo lo que pudo haber pasado, analiza muy bien, ¿no? El análisis de causa raíz, y bueno, usando todas las metodologías que se conocen, ¿cierto? Pero si en algún momento, por ejemplo, que me llamó la atención en Madonna, ¿no? Se conocían los desperfectos en la máquina dispensadora, sin embargo no hubo acción. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Es concientización, básicamente. Porque cuando no estamos concientizados, interiorizados, este tema de la seguridad, simplemente pasa estas cosas, que no hubo acción. Y es lo que buscamos con el programa de comportamiento, que exista esa acción, que esa acción sea inmediata, porque yo interiorizo que la seguridad para mí es importante, y que alguien puede ahorita electrocutarse si es que no hago tal proceso, y que alguien, de repente mi compañero, podría caerse, ¿no? En este taller, pongamos de soldadura, porque quizás está ingresando a una actividad y nadie pues ha hecho la limpieza, ¿no? Al terminar esa actividad. Entonces, me pongo a pensar no solamente en mí, sino también en el resto, en lo que puede ocasionar ciertos comportamientos. Entonces me concientizo, pero es lo que obviamente no pasó aquí, ¿no? En este caso. Entonces, muy aparte de las multas que puedan ascender, la vida obviamente sabemos que nadie las va a compensar de ninguna manera, y mucho menos a las familias. Entonces, también un poco explicarles ese aspecto de la cultura, ¿no? Cómo se va dando esta evolución. Eh, Como ustedes saben, ¿no? Dupont es una consultora externa, internacional, que tiene muchos años de experiencia de repente en este tipo de cosas, porque, bueno, con su programa STOP, que fue un programa básicamente comportamental también, en sus inicios, pero que de otra manera también pude ver otros tipos de aprendizajes, también se comparte con los colegas. En este caso ahí mi compañero Stuart también compartió algunas cosas con él. Entonces uno va aprendiendo, ¿no? Va entendiendo cómo es esto de desarrollar cultura de seguridad. Entonces, básicamente, definitivamente todos queremos llegar a un nivel interdependiente. Si nos damos cuenta aquí,
¿cierto? Mayor pérdidas y la línea de tiempo. Definitivamente, yo que estoy buscando de que haya menos pérdidas, de hecho, ¿no? Y que obviamente a través de todo este proceso, estas pérdidas comiencen a disminuir, ya sea horas, hombres de trabajo por un accidente, incapacitante, o por algo peor incluso, ¿no? No solamente lesiones leves, sino incluso hasta lesiones muy graves. Entonces, en este aspecto de la evolución, como les decía, nosotros estamos en un nivel reactivo, obviamente, que es un nivel reactivo, ¿no? Como les decía, hacer las cosas simplemente por temor o por castigo, ¿cierto? Muchas veces también lo llaman instinto natural, y es fundamental para que el ser humano pueda sobrevivir en un momento. Supongamos si es que y me pueda estar sucediendo algo, obviamente yo, por mi mismo instinto natural, tengo que de repente, supongamos que estoy, no sé, en un socavón y estoy escuchando algún ruido, de repente no me percaté ni siquiera dónde ingresé, a qué nivel ingresé de esta mina, estoy escuchando un pequeño ruido, entonces por instinto natural me alejo, ¿cierto? Es mi reactividad, mi temor, mi miedo. En ningún momento evalué nada, quizás. Entonces es algo fundamental que todo ser humano se mueve para que obviamente no le pase algo, ¿no? Entonces esa es la reactividad. Pero nos movemos cuando ya sentimos que obviamente el entorno puede ser bastante negativo, pero no nos ponemos a evaluar de un inicio. ¿Se dan cuenta? Entonces es por eso que esto es una cultura reactiva en la cual puede haber un sistema de gestión integrado, ¿no? Pero sin embargo quizás todavía no se da este valor importante a la seguridad. ¿No? Se ve simplemente como que, a ver, venga el HCQ o el de seguridad, que me haga de repente, no sé, me ayude, me haga el IPRC o me haga el permiso de trabajo incluso, ¿no? O sea, y así, varias herramientas de gestión que a veces nos ven como, que en lugar de ver al área de seguridad como un área asesor, un área consultora, pues, ¿no? Nos ven más un aspecto de que hazme el trabajo o tú estás para que estés acá cuidándome, ¿no? Si no, puede pasar algo, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente nos basamos en el cumplimiento, ¿sí? Y si seguimos avanzando en esta evolución de la cultura de seguridad, vamos a pasar a una cultura dependiente, en la cual decimos, ustedes me cuidan nuevamente, ¿no? Hay mucha supervisión, constantemente supervisión, ¿cierto? Entonces, ¿podría en esta etapa ya generarse más conciencia? Sí, porque obviamente se involucran muchas capacitaciones también, ¿cierto? Pero todavía seguimos en la cultura del cumplimiento, ¿no? En la obediencia, obviamente, de las reglas, los procedimientos, protocolos, ¿no? Obviamente, si hacemos algo, nos dan un premio, ¿no? Entonces, más estamos guiándonos todavía en la motivación extrínseca, ¿no? En la motivación externa, ¿no? De repente, si es que de repente quieres participar en tal campaña de seguridad, te vamos a dar tu premio, pues, ¿no? Al área que más participe. Y eso es muy positivo, definitivamente, porque generamos mayor conciencia. Pero todavía tomamos en cuenta que estamos en este factor todavía dependiente, en esta cultura, ¿no? Porque todavía dependemos de alguien. ¿Para qué cosa? Para, de alguna otra manera, hacer la seguridad como de repente se debiera hacer, ¿no? Entonces, también hay desarrollo, como les decía, de capacitaciones porque buscamos desarrollar las habilidades en las personas, ¿no? Entonces, sigo las reglas porque tengo que hacerlo y no me queda otra que simplemente hacerlo, ¿no? Entonces, eso es mayormente la característica entre la reactividad y la dependencia, ¿no? Entonces, ya pasando a un nivel mucho más elevado, es la parte de este nivel independiente, ¿no? Que yo me cuido, ¿no? Entonces, yo me tengo que cuidar porque el HCQ no lo va a hacer, mi supervisor no lo va a hacer. Yo soy el que estoy trabajando las 8 o 12 horas en la actividad y me tengo que cuidar porque tengo una familia, bueno, en fin. Entonces, yo me cuido, busco la manera de que si no tengo un EPP, buscar e insistir para que poder de repente, ¿no? Tener los EPPs completos y exigir incluso, ¿no? Para mi propio cuidado, porque tengo que exigir. Muchas veces en la etapa dependiente o reactivo, no exigimos, ¿no? No, es que simplemente no me dan porque la empresa 2 semanas que no me da esos suplementos. Entonces, ese tipo de cosas, siempre hay una justificación de algo, a pesar de que obviamente no hay una organización perfecta, de hecho, pero siempre hay una justificación de que por eso no hago tal cosa, cuando hay aspectos en la cual yo digo, ¿no? Si es que yo estoy trabajando y estoy haciendo la actividad, pues yo tengo que buscar mi autocuidado, entonces yo me cuido. Entonces, en algún momento, por ejemplo, en otros proyectos me ha tocado que sí, a veces hay organizaciones en las cuales tiene todo un proceso burocrático, ustedes saben, con el tema logístico, ¿no? Para que pueda llegar los CPPs de manera, en el tiempo preciso, a veces, ¿no? Falta hacer más planes de previsión, etcétera. Pero, de alguna otra manera, por ejemplo, me encontraba con personal, no todos, pero algunos, ¿no? Por ejemplo, me encontraba con que hay algunos que incluso venían, pues, ¿no? Con un lente de seguridad
bien simpático, ¿no? Incluso de repente, con una herramienta que otros no lo tenían, ¿no? Pero un momento le preguntaban a sus compañeros, ¿no? Y ¿tú por qué dónde sacaste eso, no? No, es que, bueno, acá no me están dando, de hecho que va a llegar todavía a tal fecha, entonces yo por ahora estoy usando esto que yo lo tenía o me lo he comprado, incluso decían. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que cuidarme. Obviamente no busquemos que lleguen tampoco a esa situación, ¿no? Pero vamos a la actitud, ¿no? De cómo la persona busca, como sea, por todos medios, sus propios recursos, de cuidarse. Entonces ya vamos a un aspecto, un nivel independiente, porque obviamente se espera que todas las personas tengan ese tipo, ¿no? De cultura, ¿no? Todos los que están en el entorno, ¿no? Pues es una cultura independiente. Entonces, obviamente ahí el liderazgo visible se ve influenciado por mucho compromiso. Entonces el personal está muy comprometido, ¿no? Toda la organización, las áreas, todos los procesos están comprometidos con la seguridad. Y obviamente no solamente por un tema de que es en una reunión o un cumplimiento más, sino es un compromiso que es visible. Por eso hablamos de liderazgo visible en seguridad, porque yo puedo observar que realmente esta área o este proceso tiene un compromiso adecuado con la seguridad, porque se nota de repente los espacios en campo que se dan para trabajar seguridad, en sus reuniones buscan en los comités, en este caso de seguridad que se dan en toda organización, participar de manera activa, en fin, ¿no? Hacen unas buenas prácticas, mejoras constantes, etcétera, ¿no? Entonces es el liderazgo visible, ese es el compromiso, y ese nivel es un nivel independiente. Y obviamente el que todos avisoramos en algún momento es el interdependiente. Nosotros nos cuidamos, ¿no? Como decimos, clase mundial o empresa de clase mundial, ¿ok? Porque obviamente no solamente es que yo me cuide, ¿no? Sino también cuidarnos todos nosotros que estamos acá, ¿ok? Entonces yo busco incluso, ¿no? Preguntarme de repente, ¿qué pasaría si dejo esto acá, ¿no? Alguien podría de repente accidentarse. Entonces pienso en otras personas, no solamente en el propio cuidado mío, sino lo que puede generar mi comportamiento en base a mi entorno constante. Entonces en todos nos cuidamos acá. Entonces un nivel de clase mundial al cual avisoramos. Sigo las reglas porque quiero hacerlo, algo muy importante, ¿no? Porque quiero hacerlo. Ya llegamos a este nivel de interiorizar aspectos comportamentales, como les decía. Mientras que entre el reactivo y dependiente todavía no llegamos a interiorizar totalmente esto, todavía estamos en este proceso de trabajo. Es por eso que cuando implementamos un programa de seguridad basado en comportamiento, esto es muy importante, diagnosticar esto en las organizaciones es muy importante, porque esto también tiene muchos niveles específicos, y bueno, de alguna otra manera nos da a entender de qué manera vamos a implementar este CBC. Muchas veces se busca hacer de repente lo que acá me funcionó me va a funcionar también en este proyecto. Y ojo, no va a ser así las cosas. Porque tenemos culturas diferentes, estándares diferentes que en muchas organizaciones difieren de alguna otra manera, más que menos, pero sí difieren, ¿no? Pero es importante saber exactamente en qué nivel de reactividad tengo, porque acá incluso tiene niveles y subniveles. ¿En qué nivel de dependencia tengo, no? También, niveles y subniveles, ¿no? ¿Y qué estoy buscando? ¿Cuál es la visión de mi organización para el tema de la seguridad? Entonces, esto prácticamente es una manera de diagnosticar, ¿ok? Para poder iniciar o empezar este proceso de SBC. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta evolución de la cultura de seguridad. Bueno, entonces, ¿qué es la seguridad basada en comportamiento? Bueno, hacia aquí a grosso modo, ¿no? ¿Cómo son los procesos de cambio en las organizaciones? Bueno, hay enfoques de distintas maneras, ¿no? Seguridad basada en valores, basado en las actitudes, como vemos acá un enfoque, ¿no? Entonces las actitudes es lo que me predispone a hacer algo, obviamente, ¿no? Entonces, lo cual es muy importante, pero siempre nos va a tomar un mayor tiempo, porque definitivamente actitud, muchas veces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo medimos? Que es básicamente siempre las preguntas que nos realizamos, ¿no? Entonces, demora es un proceso que demora mucho más tiempo. Yo le he puesto un aproximado de 5 años a más, según lo que yo he estado observando, o de repente algunas experiencias que he compartido con otros colegas, ¿no? Basado en la cultura organizacional, definitivamente, ¿no? También hay un enfoque basado en la cultura organizacional, ¿no? Todas las creencias, los valores, ¿no? Todas las interacciones que tenemos en las relaciones de una organización, que lo he colocado como la facilidad, es difícil de implementar, pero también se puede implementar, porque obviamente para ir pasando, desarrollando cultura organizacional, basada en la cultura de todos sus procesos, obviamente toma un tiempo también bastante largo, ¿no? Y obviamente basado en el comportamiento. Entonces, sí es mucho más fácil de implementar,
porque definitivamente nosotros nos abocamos a la conducta o el comportamiento, ¿ok? Aquí sí quiero un poco diferenciar este aspecto de comportamiento y conducta. Definitivamente no es lo mismo conducta con comportamiento, ¿ya? Pero para un tema de seguridad lo vemos en un solo significado, comportamiento o conducta. Pero, ¿cuál es la diferencia si nosotros vamos, ¿no?, a buscar de repente el significado de cada cosa? ¿Cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento? Bueno, el comportamiento es todo un sistema, ¿no?, de creencias, valores, ¿no? En cambio, la conducta es algo más específico. Pero aquí lo vamos a tomar como comportamiento, pero sin embargo le estamos dando el sentido de conducta, que es algo más específico. ¿Ok? Entonces, el principio conceptual es acción o acto observable que realiza la persona al interactuar con su medio, su entorno, ¿no? Entonces, eso es el comportamiento o conducta, ¿no? Es toda acción que podemos observar, es toda acción que podemos medir, es toda acción que nos permite modificar incluso. Entonces, bajo estos principios es fácil de implementar, sí, es mucho más factible de poder implementarlo. Entonces, toma un tiempo, sí, obviamente, menos el tiempo que yo antes les había mencionado, ¿no? Puede ser desde 6 meses, de acuerdo a la cantidad de personas que existen, de acuerdo al nivel de cultura organizacional, obviamente, que se tiene, etcétera, ¿no? Pero más o menos podría implementarse en ese tiempo, ¿no? Entre 6 meses a 2 años, o incluso un poco más, dependiendo, obviamente, la cultura y también el campo de acción que se puede tener en esa organización, ¿sí? Pero ojo que una cosa es que se implemente y otra cosa es que, obviamente, este proceso aporte, cómo va aportando. Ahí nos vamos a encontrar también muchos aspectos. Pero en el tema de implementación, el SBS es mucho más sencillo de implementar. Entonces, con esto les quiero decir que obviamente tampoco no es que esto sea algo nuevo, nosotros no hemos inventado la pólvora definitivamente, pero sí le damos un sentido comportamental o en este caso de conducta. Si tomamos en cuenta que la conducta es observable, es medible, es modificable, entonces sí nos puede ayudar obviamente a tener indicadores mucho más factibles, porque obviamente buscamos que todo indicador sea medible. Si no es medible, ¿cómo gestionamos? ¿Cómo comenzamos de repente nosotros a ver si es que esto nos está ayudando o no? Entonces los KPI son muy importantes y es por eso que nos basamos en el comportamiento y la conducta, ¿sí? Y bueno, obviamente el foco de la seguridad del comportamiento, uno de los focos importantes es la observación, ¿ok? Si vemos en esta figura, ¿se dan cuenta? Obviamente, nuestra esquema mental, ¿qué hace? Que ya obviamente sea un triángulo, ¿no? ¿Cierto? Pero sin embargo, sabemos que realmente es una ilusión. ¿Por qué? No es que sea un triángulo blanco, ¿no? Invertido, el otro. Simplemente que ahí, no se ha hecho los trazos, o no se ha terminado los trazos. Pero eso no lo vamos a ver al inicio, sino lo vamos a observar cuando ya más detenidamente comenzamos a ver la figura y ver que realmente no es que sea un triángulo en blanco, simplemente que faltó ahí terminar, ¿no?, de completar la figura, pero ya dándome cuenta simplemente es una ilusión por mi esquema mental de que todo tiene que estar completo, ¿no?, por lo que yo he aprendido, por lo que me han enseñado siempre, ¿no? Y esos son a veces hasta mismos paradigmas. Bueno, entonces nosotros observamos definitivamente. O sea, en el SBS, la seguridad del comportamiento, nos basamos en observar comportamiento, que es uno de los focos, ¿no? Observamos comportamientos, pero es muy diferente a ver. Siempre decimos eso, ¿no? Observar va mucho más allá, es tener tus 5 sentidos. Es realmente no solamente que estés mirando cómo la persona está trabajando, sino observas todo su entorno, sus movimientos, su tono de voz, cómo mira hacia su trabajo, con la otra persona que está trabajando, en fin, observamos todo. Entonces, pero obviamente no solamente se va a basar en la observación, porque hay más procesos que involucra el SBS, pero esto es un punto de partida, ¿no? Que observamos los comportamientos, involucrando todos los procesos con nuestros 5 sentidos. Bueno, definitivamente para también tener claro estas partes, definitivamente el SBS busca ¿qué cosa? Trabajar los controles internos, que obviamente son los comportamientos que estamos viendo en estas figuras. Los controles externos, ¿no? Definitivamente también involucra esto, pero básicamente nuestro foco es esto. ¿Ok? Las herramientas de gestión de seguridad ve todos estos aspectos, ¿no? Que obviamente la persona también pueda tener, en este caso, condiciones, ¿no? Que tenga lugares en los cuales estén bien señalizados, pero eso no nos garantiza de que exista toda la seguridad posible, ¿no? Entonces nos garantiza que las personas comiencen a interiorizar sus comportamientos para que puedan tener actitudes hacia la seguridad de manera positiva, ¿no? Entonces, a través de las conductas buscamos llegar a una actitud positiva más adelante.
obviamente la actitud es un poquito más complejo, ¿cierto? Pero si los comportamientos se van dando de la manera como nosotros estamos enfocando, entonces esos comportamientos nos van a llegar, tarde o temprano nos va a llegar a que se desarrollen actitudes positivas hacia la seguridad. Entonces acá vemos conductas, ¿no? Puedo cruzar por el puente, pero sin embargo cruzo, obviamente, porque estoy apurado y en fin, muchos factores que yo pueda tener. Pero esto es un comportamiento, una conducta, es algo que yo observo. Nadie me dice que no es, porque todos estamos viendo la misma figura, la cual es aquí, por ejemplo, ¿no? Este señor quiere cruzar la pista y a todos nos consta, es observable. ¿Es medible? Sí, porque si yo gusto, me puedo quedar un buen rato observando a estas personas, supongamos, y de repente me doy cuenta, ¿no? Que al cruzar, aparte de eso, hace más comportamientos diferentes que solamente cruzar, ¿no? Puedo incluso contar cuántos comportamientos, en este caso, ¿no? De riesgo, inseguros está haciendo, ¿cierto? Muy bien. Acá igualito, ¿no? Este ejemplo también. Bueno, y así, todo lo que tú observas es comportamiento-conducta, ¿ok? Si observamos aquí, por ejemplo, ¿qué podemos observar aquí? En este caso, en este señor que está, pues, supuestamente, ¿no? Encima, o está pintando encima de esta plataforma, obviamente que está encima de su carro. Entonces, definitivamente, ¿se ven estos casos? Sí, acá en Lima lo vemos constantemente, ¿no? Sobre todo por las empresas más informales. Pero a pesar incluso hay formalidades, algunas empresas también se ve eso. Entonces, uno se pone a preguntar, oye, uno no se da cuenta de repente qué le podría pasar, se puede caer, se puede lastimar, ¿no? Hace poco, incluso estando aquí en esta cuarentena, que la cual todos estamos compartiendo la cuarentena y sacando el mayor provecho, veía también incluso a mi vecina de al frente, ¿no? Justo la veo ahí limpiando sus lunas. Y obviamente, de hecho, pues que le limpiaba las lunas sin haber tenido de repente el mayor cuidado. Entonces, inmediatamente mi reacción fue pues buscar avisar eso, ¿no? ¿De qué manera? Hasta que, bueno, felizmente se bajó de la ventana y ya lo limpió de otra manera. Pero vamos a eso, o sea, ¿cuánto nosotros tenemos esa percepción? Los que estamos en seguridad, quizás nuestra percepción es mucho más rápida en ese aspecto, ¿no? Decimos, oye, mira, que qué manera trabaja, o nos parece, wow, porque cada vez estamos más metidos en esto, ¿no? Cada vez aprendemos más de la seguridad. Pero obviamente no todos venimos con una historia de aprendizaje en seguridad. Yo tampoco vine con una historia de aprendizaje en seguridad. Lo fui aprendiendo en el trabajo, ¿cierto? Entonces buscamos que la seguridad sea un valor y lo que estemos observando acá realmente nos puede decir, wow, si esta persona que está en un talud está en una excavación, mira qué tan cerca está, se podría caer, ¿no? Se podría desmoronar esa tierra que está acá y se viene abajo aquí, en este caso, la persona que está haciendo que está observando y no sabemos por qué lo está haciendo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos nuevamente a tener un foco diferente en el tema de la seguridad, en el tema del autocuidado. Y ahí nos basamos en esos controles internos. Entonces, tomar en cuenta también en el tema de comportamiento, ¿ok? Entonces, como les decía, observar los comportamientos, ¿cierto? Y obviamente también tomamos en cuenta que los comportamientos nos generan aprendizaje, de hecho. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces nosotros hemos aprendido de las conductas de los demás? Por ejemplo, de nuestros padres, que es un aprendizaje natural. ¿Qué hemos aprendido? La manera de comer, la manera de caminar, como en esta figura, ¿no? ¿Cierto? Entonces, obviamente aprendemos de manera natural por imitación. Pero cuando somos adultos, este aprendizaje se sigue dando. Y tenemos modelos también, no solamente ya nuestros padres o las personas que nos han criado, sino modelos de qué? De líderes, modelos de cómo las personas, ¿no? Se comportan, en este caso de repente hasta mi jefe de área, etcétera. Entonces, puedo aprender incluso la manera de cómo se comunica, puedo tener este aprendizaje inducido. Entonces, muchas veces, en un momento un colaborador me decía, ¿no? Un trabajador, me decía, Lisbeth, yo antes no gritaba tanto, pero ahora cada vez, desde que estoy aquí en esta empresa, ya estoy casi 8 meses, me doy cuenta que ahora grito. Y no sé en qué momento pasó esto, porque yo venía quizás de otra empresa en la cual nuestro trato era diferente, pero ahora aquí me obligo un poco yo a presionarme y a gritar a veces o alzar la voz más fuerte que antes. Entonces, obviamente, en este caso, el trabajador pues no se sentía bastante confundido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de otra manera comenzó a imitar, pero muchas veces ni siquiera es consciente esa imitación que está realizando. Muchas veces es inconsciente ese comportamiento que estamos imitando de otros, ¿no? Entonces,
y obviamente se da este tipo, ¿no?, de trato, ¿no? Si todos hablamos gritando a la voz alta, porque así se tiene que hablar aquí, para que te respeten, entre comillas, según el paradigma, que tengan esta cultura organizacional, ¿no? Entonces, pues bueno, también me toca de otra manera moldearme, ¿no? De otra manera seguir esto, y de manera inconsciente muchas veces hasta ya lo hago, es más, hasta incluso lo puedo ya extrapolar a mis otros entornos, ¿no? Familiar, ¿no? Amical, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces nos damos cuenta cómo los comportamientos se imitan. Esto le llama Albert Bandura el aprendizaje social. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, por eso, esto es uno de los principios importantes de ir entendiendo el comportamiento, ¿no? Entonces, obviamente, en esta figura de ejemplo, que en un momento también me lo compartieron y también quería compartirlo con ustedes, básicamente nos habla que el comportamiento definitivamente o la conducta no es algo observable, es algo medible, pero también está relacionada a las influencias que el entorno pueda dar a través de este aprendizaje que les estaba explicando. Entonces, si comenzamos a aprender a moldear comportamientos, imitar malos hábitos, entonces, ¿quiere decir qué cosa? Que obviamente la influencia que se genera en el comportamiento es constante en un entorno laboral, por ejemplo. La manera de comunicarse, ¿cierto? La manera de sociabilizar, la forma de liderar incluso. Entonces, estos comportamientos tienen muchos factores que de otra forma se ve influenciada en esto, ¿no? Con la conducta que tú tienes. Y al mismo tiempo te vas regulando tu comportamiento de acuerdo a las circunstancias también. Entonces, acá la idea, obviamente, es que todos estos factores que ustedes ven acá, ¿no? Familia, compañeros, amigos, compañeros de trabajo, área de trabajo, líder, qué sé yo. Entonces, todos estos aspectos realmente nos ayudan a enfatizarnos a esta visión que buscamos a través del SBC, que estos comportamientos puedan realmente ser comportamientos que ayuden a la seguridad. Por ejemplo, encontrarnos de repente con líderes que siempre están trabajando en la amenaza, porque pasa también eso. Bueno, no digo líderes, pero a veces, entre comillas, se me queda esa palabrita. Pero bueno, supervisores o jefes de área, qué sé yo, que están trabajando en la amenaza, ¿no? ¿En qué sentido, no? De que si no trabajas esto, entonces mira, no se te va a renovar tu contrato, está. Me ha tocado escuchar un montón de ese tipo de cosas en un momento. Entonces, nos imaginamos, obviamente, que el comportamiento se va regulando por este mal inadecuado, ¿no? Forma de liderar, entre comillas, ¿no? Hacia esta persona. Se dan cuenta, entonces, unos optan por simplemente quedarse callados, otros por de repente decirlo, y así, cada uno opta de acuerdo, y es más, algunos simplemente se adecúan, ¿no? Y se adecúan porque, bueno, muchas veces la necesidad, el no querer perder el trabajo, tener un sustento familiar de repente que llevar, ¿no? Cada mes, etc. Entonces, estas cosas van influenciándose, pero queremos que a través del SBC estos factores realmente sean positivos. Se busque comportamientos seguros a través de un liderazgo visible en seguridad, ¿cierto? A través de una comunicación efectiva, etc. Entonces, eso es lo que buscamos, porque sabemos que todo este entorno va a influenciar en el comportamiento de las personas con las cuales estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Y bueno, de hecho, nuevamente, ¿no? Siempre el hecho de observar es muy importante para nosotros porque observamos comportamientos inseguros, que es un comportamiento que no está en el estándar, y comportamientos seguros, ¿no? Que es acorde al estándar, ¿no? En este caso, inseguro, pues está levantando algo que definitivamente lo está haciendo de manera inadecuada, quizás por desconocimiento, en fin, hay muchas causas que incluso nosotros dentro del programa SBC buscamos analizar esos aspectos. ¿Ok? Y acá el comportamiento seguro el esperado, ¿no? Para que no pueda tener algún problema o un daño en la columna vertebral. En este caso, hacer cajas de un peso mayor de repente al estándar. Entonces, observamos, somos muy objetivos al observar, pero no solamente nos basamos en observar, como les decía. Y bueno, al final, lo que estamos buscando a través del programa de seguridad en comportamiento, ¿no? Es aumentar la frecuencia de comportamientos seguros y disminuir la frecuencia de accidentes, porque de alguna manera el SBC tiene que tener, un buen SBC que se va implementando en este proceso, tiene que tener un impacto en la frecuencia de accidentes de alguna otra forma, ¿no? Influye, no directamente, pero sí, o sea, porque obviamente el SBC, como ustedes ven, el tema comportamental está metido en muchos procesos, ¿cierto? Entonces, es lo que buscamos finalmente, ¿no? Mediante la observación, como ya les decía, observamos, pero no solamente observamos, hay un momento en el cual nosotros retroalimentamos. Y cuando digo de nosotros, ¿a quiénes me refiero?
me refiero a personas que han sido capacitadas, a personas que han sido formadas en este proceso de SBC, que nosotros le llamamos observadores, en otros proyectos le llaman suricatos, en fin, distintos nombres que tienen, pero son personas que muchas veces puede ser cualquier puesto de trabajo, ¿no? ¿Ok? En la cual se les da todo un proceso de formación y capacitación básicamente en habilidades blandas, pero específicamente en el tema de observar, retroalimentar y procesos de coaching, porque buscamos que las personas sean autónomos en la seguridad y puedan hacerlo por sí mismos. Y el coaching nos ayuda en eso, sí, porque hacemos preguntas, ¿no? Preguntas que generen reflexión, concientización, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos, ¿no? Estamos interactuando con alguien como en esta figura acá, que no solamente estamos observando, sino estamos interactuando, y de repente no le decimos, y tú me dices que de repente, eso, supongamos, ¿no? Que supongamos, hemos observado un comportamiento inseguro que es el no usar el guantes adecuado para esa actividad, supongamos. ¿Ok? Y así muchos comportamientos, pero me voy a basar específicamente en este ejemplo. No estoy usando el guantes adecuado para realizar esta actividad, supongamos. Entonces, bajo esa situación, en ese proceso de coaching que decimos, no le decimos realmente, oye, tus guantes están mal, usa el otro guantes. ¿Por qué no te las cambias? Porque si yo reacciono de esta manera, no le estoy generando un aprendizaje a esta persona. Y yo quiero que la persona reflexione e interiorice. Entonces, ¿qué debería hacer? Hola Juan, mira, Juan, ¿te has dado cuenta que tú usas muy bien tus CPPs? Te felicito, pero ¿consideras que algo más te faltó? A ver, ¿te podrías observar tú cómo estás? Y ahí es donde la persona pues se da cuenta, ¿no? Uy, me faltó esto. ¿Por qué crees que sería importante utilizar este tipo de guantes? ¿O qué me dices tú? ¿Para qué lo usas? Y así, ¿no? Preguntas y preguntas que hagan que la persona reflexione, que haga que la persona misma o las personas mismas puedan dar su propia respuesta y ellos mismos puedan buscar la solución incluso de esta situación. ¿Ok? No estamos esperando que simplemente venga alguien a decirle las cosas para que lo haga, no. Él tiene que buscar la solución. Entonces, de esa manera lo hacemos independiente, más autónomo en lo que él busca para la seguridad y concientizamos. Pero si esta práctica lo hiciéramos de manera constante, de hecho que obviamente nos ayudaría muchísimo, ¿ok? A mejorar el tema del comportamiento de seguridad, ¿no? Es una parte de esto, obviamente, pero eso todo es una metodología realmente, ¿eh? No solamente es lo que yo les estoy mencionando, es todo un proceso metodológico. Y cada organización aplica una metodología acorde también a la necesidad y al nivel de cultura que se pueda tener, también eso es muy importante. Pero básicamente buscamos autonomía, que las personas puedan, de otra manera, decir que la seguridad depende realmente de él, ¿cierto? No depende porque el HCQ está constantemente conmigo, porque mi jefe de área me lo diga, no, depende de mí. Si yo estoy en un escritorio, me doy cuenta de que los cables están expuestos de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, obviamente yo ya al haber recibido un proceso de SBC de implementación, cada vez me concientizo más y digo, wow, esos cables no deberían estar así. Creo que los voy a colocar de esta manera porque alguien se podría caer. Estoy en la oficina, supongamos, ¿no? O de repente alguien podría resbalarse, podría enredarse, podría incluso hasta fracturas el tobillo. Entonces, nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Bueno, entonces existe todo un tema de fases de implementación del programa. Básicamente, este proceso involucra, obviamente, genera transformación cultural, ¿no? ¿No es así? Entonces hacemos diagnóstico, hay etapas de sensibilización, difusión de lo que se va a hacer, capacitamos a personas, en este caso cualquier puesto de trabajo, básicamente, y muy importante acá resaltar la participación de gerencia, de directivos, porque si obviamente no hay participación desde gerencia, directivo, entonces estamos, como decimos, pintados ahí, en este programa. Necesitamos realmente saber que ellos sepan que este programa es suyo, 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 suyo. Entonces, a eso me refiero, de que los gerentes y los altos directivos estén muy involucrados en este compromiso para que este proceso cumpla todas las funciones que obviamente se implemente de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, hay metodologías, hay medición de KPIs, de indicadores que van a salir de este proceso, ¿ok? Y bueno, y el monitoreo y la mejora continua, que es el seguimiento constante. Entonces, todo este proceso, en resumen, es lo que buscamos al implementar seguridad basada en comportamiento y que finalmente va a aportar al desarrollo de la cultura. Bueno, en ejemplos de empresas que implementan, cada vez hay más empresas que están implementando el programa de comportamiento y bueno, cada uno le da un nombre peculiar. ¿Ok? Entonces, en Antamina, por ejemplo, una minera top aquí en nuestro país, ¿no? Está el Antito, ¿no? Antito conversa, Antito refuerza, ¿no? Que básicamente aplicar toda la metodología de retroalimentación, etcétera, y obviamente involucra, imagino, más procesos de hecho, pero también importante
dar a entender, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo viajo a otros proyectos de la empresa donde estoy actualmente, viajo a distintos proyectos, tanto de minerías más tradicionales como minerías top, ¿no? A tajo abierto quizás. Entonces, es muy diferente, ¿no? Tú entras, de que ingresas, te das cuenta de la cultura, cómo es diferente. En el caso de Antamina, bastante diferente, ¿no? Entonces, de hecho que aún hay muchas mejoras, ¿no? Pero de alguna otra manera te das cuenta de la diferencia que cuando te vas a una mina muy diferente, también más tradicional, supongamos. Y así, ¿no? Aquí también, bueno, en Coffee Petrol, que también es una empresa en la cual actualmente laboro, entonces ya implementamos el programa de SBC ya, pero lo interesante de esta empresa, bueno, que yo he visto en este caso, es que como que se ha empezado este proceso de implementación de SBC desde un aspecto corporativo, ¿no? Desde un aspecto incluso desde su casa matriz, ¿no? Que es Colombia, ¿ok? Y obviamente aquí en Perú se buscó implementar lo mismo. Ellos ya tienen implementando como 8 o 9 años, bueno, en Colombia, ¿no? Acá en Perú recién estamos 2 a 3 años. Pero igual ya se ha hecho muchas mejoras y bueno, igual también estamos siempre buscando más cosas para ir mejorando este proceso de implementación, ¿no? Que sea mucho más eficaz, etcétera. Porque cuando uno implementa va dándose cuenta de todas las cosas que uno puede ir avanzando, contribuyendo, incluso, ¿no? Hasta aprender de repente de otras organizaciones top también, ¿no? Bueno, aquí también igual, también es un programa de comportamiento seguro, mediadores de actos seguros se llama. Esto fue en el ex Odebrecht, ¿no? Que también he trabajado por ahí en un proyecto de Chaglia, pero me pareció muy interesante la forma como ellos abordaban en el aspecto de la construcción, ¿no? Entonces, también fue un programa en el cual ayudó bastante en este proyecto, en este caso, ¿no? A través de lo que me gustó bastante es que en este proyecto, como ustedes saben, los proyectos de construcción son cortos, ¿no? Necesitan programas mucho más ágiles, más simples, más sencillos, porque obviamente son proyectos cortos, entonces no vamos a quedarnos, pues, no sé, 5 años, 8 años, ¿no? Un proyecto, como en la minería es un poco diferente a veces, ¿cierto? Entonces, utilizaron también técnicas más simples, más sencillas, pero finalmente se logró también hacer un programa de comportamiento basado en las necesidades de esta organización. Y otro ejemplo que pongo acá, ¿no? El Volcan, ¿no? Que la compañía Volcan en general, y él lo menciono porque también está en este link, ¿ok? También es una de las primeras minas en la cual he visto como, bueno, más que he visto, estuve un tiempo, pero quizás ya un tiempo en la cual ya ellos habían implementado sus auditorías comportamentales en seguridad, ¿no? Pero fueron una de las primeras minerías que escuché en el tema de implementación en su momento de 2011, 2009 a 2011 por ahí, que lo hicieron en este caso con la consultora externa en su momento DuPont, ¿no? Con el programa Stop y bueno, y toda una serie de lineamientos. Algo que también interesante, bueno, lleva un proceso de acompañamiento del coach, bueno, en fin, son varias aristas que quizás me va a quedar corta, en un momento ya se los explicaré, de repente en otra oportunidad, ¿ok? Pero interesante por todo el proceso que involucraba ellos relacionar, ¿no? En este caso, tanto al comité estratégico, comités de operaciones, comité de áreas o nivel, o sea, en todos los niveles, ¿no? Estratégico, táctico, operativo. Y obviamente no solamente el comité de HSQ en la cual por tema legal, ¿no? Se trabaja de manera mensual, ¿no? O trimestral, perdón, según la ley. Pero en muchas empresas lo hacen de manera mensual, pero aquí en este enfoque que le daban a las teorías comportamentales en seguridad, tenían hasta 38 subcomités 38 subcomités para la cual buscaban involucrar todas las aristas de todos los procesos en el tema de SBC, desde nivel más alto o jerárquico hasta el nivel menos jerárquico, ¿no? Y en la cual todos tengan una sola idea de lo que, o la visión que buscan como una organización estructurada, en este caso, para desarrollar sus auditorías comportamentales en seguridad. Bueno, y recomendaciones. Bueno, en general es acá, esto se resume nada más, ¿no? Siempre decía que el problema no es el comportamiento, sino la gestión del comportamiento. Entonces hay que aprender a que las organizaciones gestionen un tema de comportamiento de seguridad. No es solamente un programa y que está aislado y ahí qué interesante, qué bonito, hacer capacitaciones, esto no. Se tiene que gestionar estos comportamientos en toda la organización. Esto es realmente hacer SBC. El proceso de implementación se inicia con un diagnóstico, como ya les dije, ¿no? Un ejemplo, DuPont y así muchas metodologías. Utilizar el conocimiento y la experiencia del propio empleado. Siempre buscamos que la persona sea la que realmente nos dé la solución. O sea, a través de este proceso de coaching, retroalimentación, obviamente de afianzar con la persona un diálogo abierto, un diálogo de confianza en la cual no piensen que los vamos a castigar, porque hay todavía esa percepción, ese paradigma que se ha ahí impuesto muchos años, ¿no?
de que siempre es el castigo, y a veces todavía existe en algún momento ese tipo de organizaciones bastante castrantes. Pero, de otra manera, hacemos que ellos se sientan cada vez más en confianza con este proceso, para que ellos puedan dar sus soluciones y obviamente de esa manera avancen. Y el programa de seguridad y comportamiento debe enfocarse en mayor relevancia al proceso de intervención. De hecho, un buen programa de comportamiento está enfocado a la intervención, a la metodología, más que a las cartillas, porque a veces decimos cartillas porque los comportamientos lo colocamos en cartillas, ¿no? Para poder contabilizarlos, etcétera. Pero eso no es lo más importante, sino el proceso, la intervención, básicamente. Si tengo buenos observadores, personas que estén más comprometidas en esto, obviamente a nivel de muchos lineamientos, por eso tiene que ser una organización estructurada, entonces voy a poder realmente hacer que este proceso de SBC cada día pueda ir creciendo más. Muy bien, entonces no nos olvidemos, señores, para finalizar, el SBC no es una evaluación. Yo no voy a evaluar a las personas. No es un checklist, tampoco es una inspección o una auditoría. Es muy diferente a eso. Entonces, no confundir con este tipo de cosas que a veces se da mucho en campo, ¿no? En general, en muchos proyectos, cuando se implementa CBC. Se toma como una evaluación, como un checklist, y acá no estamos evaluando a las personas. ¿Ok? Entonces, acá simplemente estamos mejorando a través de la observación de comportamientos y a través de técnicas y metodologías que nos ayuden a sensibilizar, y también al mismo tiempo, de manera sistémica, cuando podemos buscar en este caso, ¿no?, el desarrollo de estos KPIs para que se puedan materializarse en este caso en acciones, ¿no?, en acciones concretas y visibles, ¿no?, para que todos estén comprometidos y puedan hacer el cambio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, gracias por todo. Bueno, ahora, no sé si me quedo corta, creo con la... A ver, voy a desactivar el tema del silenciador. Por ahí unas preguntas quizás, o me puedan dejar ahí los mensajitos. Para el contexto del COVID-19, ¿qué actividades nos recomienda para medir el comportamiento? Ya, muy interesante tu pregunta, Samantha. Bueno, sí, básicamente, yo sugeriría que definitivamente para medir el comportamiento en ese aspecto es, de hecho, que tenemos, o sea, nosotros para medir el comportamiento tenemos que buscar que obviamente las personas cumplan, ¿no? En este caso, todo lo que ahorita se está buscando acatar, ¿no? Que cumplan las normas que se han establecido, ¿no? Entonces, pero no solamente cumplir las normas, sino también llegar a una concientización de ellos, ¿no? Entonces, no solamente cumplir con los colaboradores en ese procedimiento de repente de que se tengan que lavar las manos más constantemente, porque imagino que todo esto va a ser un gran cambio para nosotros en las organizaciones, ¿cierto? Entonces, no solamente es que tenga que lavarse las manos, usar mascarillas, y bueno, todo los cambios que va a hacer ahora para las empresas, ¿no? Luego de esta cuarentena. Pero para continuar con esto, tiene que, aparte de ser acompañado con esos normas o procedimientos que obviamente van a salir de la organización, porque tiene que haber procedimientos, tiene que haber políticas, ¿ok? Entonces también esté acompañadas de concientización constante, ¿no? A través de campañas de sensibilización. Todo eso va a ayudar de otra manera que se pueda ir mejorando, ¿no? Y cómo lo medimos, obviamente, con los indicadores que pueden desprenderse en base en este caso, al rubro que se tenga, ¿no? Entonces, cantidad de comportamientos seguros, inseguros. Bueno, en fin, hay muchas formas de indicadores que se puedan medir. Bueno, sobre la curva, a ver un ratito, acá voy a presentar un poco. Sobre la curva de evolución de la cultura de seguridad, inicialmente es bueno motivar de manera extrínseca. ¿Hasta qué punto? ¿En qué momento se debe pasar la dependencia y la dependencia? Muy bien. Sí, la verdad es que nosotros cuando comenzamos a motivar, sí, la motivación extrínseca es muy importante. Por ejemplo, acá a nivel de cultura que tenemos en nuestro país, normalmente es más reactivo, hasta dependiente en ciertos niveles, ¿no? Entonces, la extrínseca funciona muy bien, pero el punto va a ser que cuando tú vuelvas a evaluar, hacer nuevamente una evaluación de diagnóstico cultura, ves a qué nivel está avanzando. Porque acuérdense que los niveles que yo les mencioné de dependencia, independencia, tienen un subnivel incluso, ¿ok? Más específico, con un puntaje incluso específico, ¿ok? Entonces, podría ser una manera de poder pasar a otro nivel tomando en cuenta nuevamente ese diagnóstico, porque vamos a nuevamente a medirlo, para que puedas de repente ver, ¿ok? Ya pasar a un nivel más interno, ¿no? Porque obviamente la persona ya aprendió, ya se concientizó más, y obviamente su motivación se hace más interna, o sea, su autocuidado mismo, ¿ok? Bueno, ¿qué más aquí me dice? Buen día. ¿Hay una metodología estandarizada, manera de guía para aplicar el proceso de ACC? ¿Y qué temas son claves para sensibilizar en PSBC de la alta gerencia? Ya.
Bueno, sí, de hecho que hay metodologías, hay una metodología estandarizada a manera de guía. Bueno, yo creo que cada proyecto o empresa ha hecho, ¿no? Su forma de aplicar el proceso de ACC, obviamente con la teoría que todos sabemos, ¿no? De antecedentes, conducta y consecuencias, ¿no? Pero sí hay metodologías para poder hacer estos activadores de comportamiento, ¿no? Para que, de acuerdo a la cultura de seguridad que se encuentre en la organización, se pueda trabajar esta metodología basándonos en los principios del ACC. Pero siempre para mí es muy importante ir a la clave de la cultura, ¿no? Porque de acuerdo a eso, puedo yo también implementar la metodología más adecuada, tomando en cuenta estos principios teóricos del ACC. ¿Y qué temas son claves para sensibilizar? Bueno, en el alta gerencia básicamente de hecho, que los gerentes, pues cuando toman en cuenta el tema del SBC, o sea, les comento algo, ¿no? Un poco en mi experiencia. Incluso nos ha tocado gerentes que incluso ni creían, ¿no? El gerente general, por ejemplo, ni creían en el programa de SBC, ¿no? ¿Qué es esto, no? Yo voy a sensibilizar. Entonces, muchas veces, para que ellos se puedan sensibilizar, hay que ver también el retorno de inversión que se busca, en este caso, con un programa de SBC, ¿no? Si nosotros buscamos que las organizaciones puedan mejorar el nivel de seguridad, la gente esté más concientizada, sus respuestas sean mucho más coherentes con la conducta que realizan también al mismo tiempo, entonces podemos buscar que ellos se den cuenta de que todo este tipo de acciones y lo que estamos realizando genera una imagen para la organización. Entonces genera una imagen de qué, de más proyectos, de expandirnos incluso a nivel de más rubros, porque simplemente, ¿no? Hacemos productividad, en este caso con seguridad, de hecho, ¿no? Entonces esa calidad hace que las empresas confíen en nosotros, nuestros proveedores o clientes, básicamente. Entonces de esa manera buscamos también concientizar en parte a ellos de lo que se está buscando, ¿no? Una empresa con imagen es una empresa que tiene una seguridad o busca que su organización esté desarrollando seguridad. Y obviamente a través de qué, no solamente a través del sistema de gestión integrado, porque la certificación incluso, todo queda bien en un papel, como lo decimos. Pero una cosa es cuando tú vas a campo y ves que realmente la persona tiene, ¿no? Un concepto de riesgo intrínseco que se da cuenta de cómo percibe él su trabajo, ¿no? Y eso lo logramos a través de programas comportamentales, o a través de la gestión comportamental, ¿no? Entonces, de esta manera buscamos que ellos se sensibilicen también por ese lado, ¿no? Por el tema de lo que representa la organización, qué visión, ¿no? Va a querer para la organización de acá a un año, 2 años, ¿no? ¿Cómo nuestros clientes nos van a ver en el tema de seguridad? ¿Ok? Bueno, muy bien. Si empezamos a ser coaches, trabajadores no tienen ánimos de responder, sí es cierto, ¿ok? Pasa también eso, pero por eso justo hay un muy importante. Normalmente en el tema del coach, aquí nosotros no buscamos, o en este caso cuando hacemos una observación de comportamiento en la actividad, no se obliga a que se pueda decir de repente, bueno, yo te voy a hacer una SBC en estos momentos, ¿no? Y quiero que le preste atención, ¿no? O sea, las cosas no funcionan así, ¿ok? Entonces, la persona puede que simplemente nosotros como estamos observando, nos damos cuenta de muchos aspectos, incluso si la persona nos está, como tú dices, está con ánimos, de repente está, no sé, decaído o triste, se le ve diferente a la persona. Entonces es ahí donde el observador incluso se convierte en un sostenimiento para esa persona. Incluso puede comunicarse con el supervisor tomando en cuenta esta observación, ¿no? Veo al compañero que eh, lo veo pues triste, cabizbajo, ¿no? Pasa algo con él, sería muy importante que usted converse ahora con esa persona más rato. Entonces, ese tipo de cosas ayudan mucho. No es solamente el proceso de coaching, porque, como les digo, en un inicio toda la metodología involucra coaching, ¿cierto? Pero hay aspectos en los cuales podemos ser mucho más precisos. Y simplemente creo que el supervisor de área o la persona que está ahí tiene un gran poder también con ellos, ¿no? Para poder hablar con un momento con ellos y, bueno, y orientarlos a que puedan responder ese tipo de observación que hemos tenido. Por eso les decía que la observación también es muy importante. Bueno, en algún curso para formarse como auditor de comportamiento seguro, bueno, algún curso del comportamiento seguro, mira, bueno, yo creo que hay muchas oportunidades para poder iniciar este curso, como tú dices, de auditor. No hay muchos realmente, la verdad es que no he visto muchos en la realidad, pero sin embargo, definitivamente es una buena lista para poder ir trabajándolo, ¿no? Entonces, no hay muchos cursos, apenas de repente pueda yo saber más, porque también lo he buscado en algún momento, ¿ok? Pero en un momento también me fui a algunos diplomados, qué sé yo, pero muchas veces el diplomado
lo he visto como que no se basan en totalmente las experiencias que uno vive. Porque una cosa es que te digan, esto se va a hacer de esta manera y luego hacer así, y como dice la compañera hace un rato, ¿no? Si el trabajador no quiere y se resiste, ¿cómo haces? Pues todos esos aprendizajes pues, considero que tiene que también llevarse por personas muy especializadas en toda esta materia, ¿no? Con muchos años de experiencia. Y bueno, en todo caso, igual, déjame tu correo para cualquier aspecto también poder comentarte de eso. Bueno, estimada Libre, gracias por los comentarios. Ok, a ver, por acá me parecen... a ver, dice acá. ¿Cómo cambiar la cultura de la línea de supervisión referente a que si los accidentes siguen sucediendo en una organización, el programa SBC aplicado no funciona? Comentarios emitidos por línea de supervisión. Sí, tienes razón. Muchas veces, claro, siempre hay eso, ¿no? Cuando uno no cumple su responsabilidad, dicen, bueno, el programa no está funcionando, no están haciendo tal cosa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener nuestros indicadores bien claros, ¿no? En el programa de SBC, ¿ok? Indicadores como cuáles, para nosotros indicadores, bueno, en fin, muy aparte de los comportamientos, el índice de comportamientos inseguros que podamos tener a nivel semanal, mensual, hay indicadores de coaching, de participación, incluso, como les digo, los observadores no solamente son colaboradores, son todo puesto de trabajo, pero definitivamente en USBC buscamos que se empiece siempre obviamente a nivel gerencial y a nivel obviamente de supervisión, en este caso, para nosotros los coaches que están invitados a hacer es esta línea de supervisión de seguridad básicamente, ¿no? Pero por eso tiene que estar bien definidos los indicadores, los KPIs, para que obviamente haya una rendición de cuentas en los comités. Ahí es muy importante el desarrollo de los comités de seguridad, porque si no se informa, no se difunde lo que se hace, esto simplemente queda como una isla, ¿ok? Entonces, los comités es una herramienta muy importante en la cual nosotros vamos a difundir estos indicadores y hacer responsables y hacerlos dueños de esa responsabilidad, obviamente, a ciertas áreas que lo meritan, de acuerdo a lo que estemos encontrando en este proceso de comportamiento. Entonces, indicadores muy importantes, tenerlas bien claros para que se pueda medir y obviamente cobrar, entre comillas, como se le llama. En caso de riesgo inminente, situaciones de alto riesgo, altura, trabajo en caliente, ¿cómo abordarlo? Ah, ok. Sí, de hecho que cuando el riesgo es inminente siempre, o sea, algo claro, chicos, el SBC, si es cierto, tiene una metodología, etcétera, o sea, no es tampoco cumplirlo a la par, o sea, exactamente primero observo, luego le digo las cosas positivas que encontré, luego retroalimento, hago mi proceso de coaching, etcétera. O sea, es lindo y hermoso, obviamente, que cumplir esta metodología como quisiéramos, pero en la realidad no es así, como tú dices, puede haber riesgos inminentes. Mientras que yo me paso observando un buen rato, un buen tiempo, ya la persona de repente que estaba sin arnés, que es sumamente una regla de oro para muchas organizaciones, entonces ya se me accidentó. Entonces yo tengo que inmediatamente parar, ¿ok? Inmediatamente, apenas estoy observando ese tipo de cosas, que son, como tú me dices, trabajos en caliente, porque son prácticamente reglas de oro, o trabajos que sí o sí no hay, eh, no hay otra forma de hacerlo que obviamente con seguridad, definitivamente, porque es una regla que no se puede romper, entonces tengo que parar el trabajo de manera inmediata. ¿Ok? Y es más, en algunos casos les digo que ahí termina el SBC. ¿Por qué? ¿Por qué termina el SBC Lisbeth ahí? ¿Por qué? Porque muchas veces este trabajo de altura, casos confinados, etcétera, son reglas de oro. Y como tales, como reglas de oro, yo no voy a, o sea, ya está en el procedimiento, ya está en las políticas, que si hay incumplimiento de esto, la persona simplemente, muchas veces, ¿no? Bueno, dicen en muchas organizaciones que se retira del trabajo, porque es como que un electricista, entre comillas, no esté bloqueando. Pero también pasa, porque finalmente es un tema comportamental, si la persona está preocupada, etcétera, a veces hasta se le olvidó, pero lo que tú tienes que hacer es parar de manera inmediata y tomar una acción, definitivamente, ¿ya? Entonces, tomemos en cuenta mucho ese criterio al observar. Bueno, ok, déjenme sí sus correos de todas maneras, me va a ser muy interesante tener sus correos para poder compartir algunas cosas. Y bueno, yo la última, chicos, creo que ya pasan 10 minutos. ¿Qué metodología de planes de acción te ha funcionado mejor en las organizaciones que brindas en tu experiencia laboral? A ver, metodología. Para mí, básicamente, la metodología, para mí todo proceso de SBC en la metodología tiene que ver motivación. La motivación realmente genera que las personas se enganchen o realmente cautivar en este aspecto de cómo nosotros abordamos el SBC, ¿no? Entonces, existen muchas metodologías, pues metodología del coach, por ejemplo, para un determinado grupo de organizaciones que he visto metodología del coach, que me parece muy interesante, pero yo siempre apunto al Scott Geller, que quizás me falta aprender más cosas, de hecho, pero Scott Geller me parece una buena referencia para mí, ¿no? Porque involucra mucho el tema del coach,
mucho el tema de reforzar las cosas positivas que encontramos, porque recuerden que el SBC no solamente es para ver lo negativo, sino también lo positivo que hacen las personas, ¿cierto? Muy bien, señores. Muchas gracias por todo, de verdad. Ha sido muy interesante estas preguntas y también he podido aprender bastante. Y bueno, nada más decirles, bueno, que tengan un buen día.